En Encuentro con la Nación, temas de actualidad y época de efemérides. Comencemos. 6 años de la universidad, 66 años de la creación de la gloriosa universidad, la Gran Colombia. Eso por un lado. 50 años del departamento del Quindío. Y también hay que meterle al deporte. El deporte aquí no puede faltar. 70 años de la creación del Atlético Nacional. Entre otras, en los 70 años del Atlético Nacional no se le hizo mención alguna ni al odontólogo Francisco Maturana, campeón de la Copa Libertadores, ni al profesor Reinaldo Rueda, campeón de la Copa, sí que ha ganado títulos este hombre en tan corto tiempo, campeón de la Supercopa, eso fue esta semana, y campeón de la Copa Libertadores. No los mencionaron para nada. Entre otras, oiga, en Colombia, como diría un campesino del eje cafetero, somos para meras vergüenzas. Tenemos uno de los mejores entrenadores del mundo, como Reinaldo Rueda. Oiga, y tenemos aquí un engrupidor que se llama, ¿cómo se llama el entrenador a los ingenieros? Paqueterman, José Paqueterman, lo tenemos aquí llevándose todo el billete. Oiga, no hace absolutamente nada este señor, si se le puede dar la denominación. Y tenemos un excelente director técnico, estratega, entrenador, Reinaldo Rueda. Ese debería ser el entrenador de Colombia. Pero no creemos en lo nuestro, no creemos en lo nuestro. Felicitaciones. Y si los olvidaron, no se preocupen. Que mire, caso personal. Conseguimos la sede para la Universidad Militar en Cajicá. Menciona alguna por ningún lado. La Universidad Jorge Tadeo Lozano, la emisora. Conseguimos la emisora para la Universidad Jorge Tadeo Lozano con Camilo Ginás Angulo, con Julio Galeano Cruz, Ricardo Beltrán Cortés. Nombre por ningún lado. Esa es la realidad. Ignoraron a Reinaldo Rueda y a Maturana. ¿Qué le vamos a hacer? Pero hablemos de cosas interesantes. Por ejemplo, Fernando Gaviria, cuarto colombiano en colocarse la maglia rosa, líder del Giro de Italia. Después, el primero fue Rigoberto Urán, luego el gran Nairo Quintana, luego Johan Esteban Chávez y ahora este gran velocista. No le gusta que le digan el misil, pudiera ser el Skylab, el Jet, es un súper atleta. Y una cuestión, ciclista de estrato 5 y 6, ciclista de estrato 5 y 6, cuando todos nuestros ciclistas son de estrato 1, 2, 3, en un deporte tan caro, pero indudablemente son nuestros mejores embajadores. Doctor Horacio, rápidamente, el significado de los 66 años de la Gran Colombia. Esa fue una revolución, no solamente colombiana, sino internacional, porque fue la apertura de las puertas académicas para la universidad, donde podía ingresar las gentes populares, la gente de escasos recursos económicos. La gran connotación de la Universidad de la Gran Colombia es su sentido social. Antes de la Universidad de la Gran Colombia, la universidad era señorial, elitista, excluyente para las clases privilegiadas. Hoy en día, gracias a esa gran revolución protagonizada por un gigante de la educación en Colombia, que fue el doctor Julio César García, director del Colombiano, senador de la República, gobernador de Antioquia, pero con mucha sensibilidad social. Él tuvo como 18 hijos. Fue un patriarca y una persona con ideas muy avanzadas, y fue muy difícil imponer a la Universidad de la Gran Colombia en su momento. Y yo fui el primer abogado graduado en esa universidad, y lo digo con orgullo porque lo fui con tesis laureada. ¿Pero diurno o nocturno fue usted, doctor? Del ambiente nocturno. De personas modestas de la provincia que llegan a Bogotá a abrirse en camino. Tenía 14 años de edad, hice mi bachillerato con la Gran Colombia y fui el primer abogado nocturno graduado, y tengo el orgullo de decir que entre las realizaciones fue la creación del departamento del Quindío con unas teorías muy vigorosas. La primera, que el departamento del Quindío era la lucha de la provincia contra el centralismo político. Segundo argumento, que descentralizar es ceder poder.
Tercer argumento, que la grandeza de un país no está en las grandes capitales, sino que es la sumatoria de los municipios. Lo más importante de cualquier país son sus municipios, y la sumatoria de sus municipios es lo que forma el gran conjunto de una nación. Lo mismo que estamos en desacuerdo con la teoría de la Revolución Francesa, que todo era engrandeciendo al individuo, cuando lo más importante de cualquier país es la familia, no el individuo. La familia es la célula, soporte de la nación, del Estado, de la patria y de cualquier conjunto y cualquier organización, porque es la perduración de la especie, es la exaltación del amor. Otro gran olvido de esa Revolución Francesa fue haber olvidado los derechos de la mujer en su momento. Resulta pues que la Universidad de la Gran Colombia tuvo la repercusión extraordinaria de abrirle la puerta a las clases medias, a las clases populares, estudiando con mucho sacrificio en las horas nocturnas. Además, esos egresados grancolombianos hemos escalado todas las posiciones en la Corte Suprema de Justicia, como ministros, como senadores, como embajadores, como escritores. La Gran Colombia tiene una playa de extraordinaria de figuras destacadísimas. Y otra gran realización de la Universidad de la Gran Colombia, que ha tenido repercusión mundial, es este canal, que es Teleamiga, que es una creación de la Universidad de la Gran Colombia, gracias a José Galán. Muy bien. Bueno, y como aquí enaltecemos al talento colombiano, principalmente a la mujer colombiana es sinónimo, trabajan 5 veces más que nosotros los varones. La mujer colombiana es sinónimo de transparencia, de dedicación, de constancia, de liderazgo, y eso nos enorgullece. Por eso tenemos hoy aquí una gran jurista, la doctora Diana Richardson. Ella es especializada en un tema importantísimo que vamos a desarrollar a continuación, como es la autonomía tributaria de las entidades territoriales. Doctora, ¿en qué consiste esta autonomía? Bueno, de acuerdo con la Constitución, pues Colombia es una república unitaria, con autonomía de sus entidades territoriales. Esa autonomía se traduce en la gestión de los recursos públicos, y parte de esa gestión es el tema tributario. Hay determinados tributos cuya competencia corresponde únicamente a las entidades territoriales, es decir, a los municipios y a los departamentos, la competencia para su recaudo y para su manejo. Naturalmente, que esta regulación debe obedecer a la ley, a lo que disponga el Congreso de la República, porque no se pueden crear tributos, digamos, autónomamente por parte de las entidades territoriales, sino que tiene que existir un soporte, una autorización legal. Pero esa autonomía que tiene, ese margen de acción que tienen las entidades territoriales es importantísimo, y tienen que saberlo aprovechar tanto los municipios como los departamentos para poder recaudar lo suficiente y sacar adelante los programas de gobierno que correspondan. Pues muy bien, alcaldes y gobernadores a ponerse las pilas, y aquí le vamos a hacer pedagogía para que aprovechen esta dinámica que imponen las leyes. Doctora Diana Richardson, hablamos de los tributos, pero mire, yo tengo una inquietud y voy a focalizarlo en Bogotá. Bogotá le cobran a uno impuesto a la gasolina, dizque para mejorar las vías. Vamos a poner un solo ejemplo. En la calle 72 con carrera séptima hay un hueco que no hace sino acabar con los amortiguadores, con toda la parte delantera y trasera de los carros. En Bogotá nos hablan de el impuesto al rodamiento, dizque para mejorar las vías. En Bogotá nos cobran dizque por alcantarillado. En Bogotá llueve y se inunda. En cambio, en los Países Bajos, que es Holanda, a menos 6 metros de altura sobre el nivel del mar, llueve y no se inunda. Y aquí, 2.650 metros más cerca de las estrellas, pero más cerca de las inundaciones, llueve. Entonces la pregunta es, el manejo de los tributos
por parte de los departamentos y municipios. Le acabo de colocar un ejemplo. ¿Qué hacer para optimizarlos y para que no se presenten lo que le estoy diciendo? 72 con séptima, un huecazo. Y Peñalosa se la pasa diciendo va a tapar todos los huecos. Además, quiero decirle, no es culpa de Peñalosa, ¿no? Tiene parte porque pues, no lo veo haciendo una gestión, pero es que los 3 anteriores gobiernos acabaron con la ciudad. ¿Por qué no hacemos un análisis de la optimización de estos recursos y no que se convierta en una vena rota? Pues sí, pues ahí es importante diferenciar entre lo que es la gestión del recurso público como tal, que tiene que ver mucho con lo que comenta, y la otra, aprovechar ese recaudo tributario, o sea, aprovechar la normativa, la autonomía tributaria que tienen las entidades territoriales para optimizarla y recaudar lo que se debe recaudar. El tema de la gestión de los recursos públicos es, digamos, más administrativo, es de orden administrativo, mirar exactamente en qué se van a invertir los recursos. Y el tema tributario es saber recaudar lo que requiere el municipio o lo que requiere el departamento, aprovechando las oportunidades legales que tienen, digamos, en la autonomía territorial que les da la ley. En este momento hay una oportunidad importante para que las entidades territoriales puedan verificar y puedan revisar sus estatutos de rentas, y es que como en la reforma tributaria, en la ley 1819 del 2016, se implementaron unas normas que tienen que ver con tributos territoriales en materia de impuesto de vehículos, en materia de industria y comercio, en materia de alumbrado público, pues los municipios lo que deben hacer es revisar sus estatutos de rentas para mirar qué ajustes hacen para poder optimizar precisamente esos tributos y también de acuerdo con los programas que tengan de inversión y de desarrollo territorial. Pero otro tema es cómo los van a invertir, eso es una gestión pues meramente administrativa. Bueno, ahí va el tema. Doctora, un alcalde de los más de 1.100 alcaldes que hay en Colombia, que la esté escuchando hasta ahora, dice, pero ¿de qué nos están hablando? ¿O cómo hacer para actualizarme, para entrar dentro de esta dinámica dentro del marco legal? ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué debe hacer un alcalde o un gobernador que la esté escuchando en ese momento? Pues ante todo, creería yo que debe revisar su programa de gobierno, debe revisar cuáles son sus prioridades en materia de inversión. En segundo lugar, debe mirar, creo yo, ¿cuál es el esquema tributario que está manejando con su estatuto de rentas? Si estamos recaudando lo que es, si estamos tributando como corresponde, si estamos aplicando las tarifas que podemos aplicar conforme a la ley o si estamos regulando con la amplitud que lo podemos hacer, o sea, con la competencia que tienen las entidades territoriales. Bueno, claro que, digamos, en el municipio el estatuto de rentas se profiere a través de un acuerdo municipal y en los departamentos a través de una ordenanza, pero pues tiene que ser un trabajo en equipo para poder hacer una revisión a fondo del estatuto de rentas y ponerlo acorde con esos programas de gobierno que tienen los alcaldes y los gobernadores. En este tema, un alcalde o un gobernador puede pecar por acción o por omisión, por no adecuar la ley a los intereses de su región. Claro, definitivamente sí. Y es que en este momento la oportunidad para que lo hagan es real, porque la reforma tributaria tiene una norma que es el régimen de transición, precisamente para que puedan ajustar los municipios los estatutos de rentas durante este año a lo que está señalando y a lo que está permitiendo la ley 1819. Doctor Horacio, los temas de la semana, la adopción gay, ¿en qué quedó? Que fue desaprobada por el Congreso. Hablan los medios de que hubo un debate muy intenso y extenso, con mucha variedad de argumentos en uno y otro sentido, pero terminó imponiéndose la teoría del no. Los que están promoviendo el tema de que sí se puede, desde luego han apelado ante la plenaria, que seguramente va a ser derrotado, ya que hay una voluntad mayoritaria, una voluntad casi unánime en el sentido de que se debe respetar la Constitución, en el sentido de que el niño tiene derecho a tener un ambiente de familia, un ambiente de matrimonio, y la misma Constitución dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Aquí han hablado de que no necesariamente un hombre y una mujer forman una familia, porque si ese matrimonio que forma una familia se llega a morir uno solo, queda el papá o la mamá, y entonces sigue siendo una familia y sigue siendo un hogar.
hablan también el caso de los solteros, hablan también el caso de los viudos, en fin, de todas maneras, o una persona que sencillamente no quiere casarse y que forma un hogar y que ese hogar puede adoptar a un menor. Pero parece que el criterio del Congreso, hasta menos por lo que hemos manifestado hasta ahora, el niño tiene que ser adoptado por una pareja que haya integrado por un hombre y una mujer, como define en la Constitución el concepto de matrimonio o de familia. Doctor Horacio, unos temas muy puntuales de la semana. Aquí habíamos dicho, y lo he dicho en todos los foros, libertad para el general Jaime Uzcategui, un hombre transparente, un hombre al cual lo quisieron enredar y terminaron enredándolo, pero hoy está en libertad. Yo tengo un libro sobre ese tema y lo menciono él con mucha autoridad y con mucha precisión porque estudié el expediente en el sentido de que la Corte Suprema de Justicia, y así titula mi libro, acomete errores involuntariamente, pero errores gravísimos. Aunque el caso de Uzcategui, 10 años preso y... ¿Puede ser un error inducido? ¿Un error inducido? Sí, puede ser un error por motivaciones políticas, un error por ignorancia, por no haberme hecho una investigación con más técnica, con más neutralidad, con más profundidad y con más seriedad científica, porque no hay derecho para equivocarse con un militar de tan alta graduación y por el máximo autoridad de la justicia, que es la Corte Suprema, que la llamamos cierre de jurisdicción, es decir, la última instancia. Y yo digo que cometieron errores y chambonadas, como por ejemplo interrogar a personas condenadas por el delito de perjurio. Una persona condenada por el delito de perjurio es una persona sin autoridad moral para hablar. En segundo lugar, debe ser tachado y debe ser excluido porque esa condena lo inhabilita moralmente para ser soporte de una sentencia y condenar a todo un general del ejército. Por último, me parece a mí que otros errores que viene cometiendo la Corte se deben a que están acogiendo testimonios y montajes que hacen personas condenadas por hacer falsas imputaciones ante la autoridad. Bueno, primer punto. Segundo punto, las encuestas indican que Luis Alfredo Ramos, el cual usted menciona en su libro Los falsos testigos, falsos testimonios, falsos testigos, es la opción presidencial con mayor presencia hoy, porque la gente pues sabe que este es un hombre de empresa, un hombre serio, pero con los falsos testigos le pegaron una enredada. Bueno, ahí juegan muchos factores. Cuando Chávez fue presidente por primera vez en Venezuela, fue un voto que llama voto castigo contra la clase política del momento que se estaba robando la plata del petróleo. Y entonces la gente con la nariz tapada votaba por un militar desconocido que era Chávez. Y salieron de Guatemala para Guatepeor, salieron de las llamas y cayeron en las brasas. En Colombia va a haber una votación caudalosa en contra de la clase política, en contra de las clases tradicionales, en contra de estos dirigentes corruptos que están involucrados tanto en el sector público como en el sector privado, porque los dirigentes son tan corruptos en el sector público como en el privado. En el privado tenemos los papeles de Panamá, tenemos los monopolios del papel higiénico, el tema de los azucareros, tenemos el caso de Interbolsa, que era una institución emblemática de la clase privada. Todo está corrupto. Eso desde luego tiene irritado y molesto y iracundo al pueblo colombiano, y va a haber votos en contra de la clase tradicional, y así sí puede ser Ramos o un tercero el que sea el presidente. Ojalá sea Ramos, que es un hombre con mucha tradición y no una persona de extrema izquierda como pasó en Venezuela, que son unos personas muy hábiles para hacer debates, para cuestionar y para criticar, pero no tienen espíritu gerencial, no tienen perfil de estadista, no saben gobernar. Una cosa es criticar y otra cosa es construir. Doctor, pero rápidamente, ¿colapsa la justicia? Y si colapsa la justicia, ¿entraremos a la ley de la selva? Si colapsó la justicia, eso quiere decir que tocó fondo la crisis. Consiste en que
Acaban de regresar más de 4.000 expedientes de las inspecciones y alcaldías menores de Bogotá, porque no hay funcionarios que hagan las diligencias, que hagan los lanzamientos, que cumplan unas diligencias de secuestro, que ejecuten unas órdenes del Poder Judicial de una parte y de otro lado. Los famosos funcionarios de descongestión no les han pagado los sueldos porque no hay partidas para esta gente. Y eso es muy grave, porque cuando no hay justicia se avecina un pueblo a lo que llama la ley de la selva, al ojo por ojo, al diente por diente. Entonces, pues, que es muy grave lo que está pasando, porque una sociedad puede vivir sin puestos de salud, sin escuelas, vivirá mal pero vivirá, pero sin justicia no podrá vivir. Y Colombia tiene una justicia que ya colapsó, y las poquitas veces que dan algún dinero al Consejo de la Judicatura para nombrar nuevos funcionarios, la han destinado para aumentar los sueldos a los funcionarios judiciales. Doctora Diana Richardson, hay un estudio de la Fundación Centro Andino de Estudios, un estudio de la Fundación Centro Andino de Estudios, sí, así se denomina, donde se afirma que la justicia ejercida por las mujeres en un 98% es sinónimo de eficiencia, eficacia, efectividad, productividad y transparencia. Su opinión sobre esta dinámica que impera hoy, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Pues sí, a mí en lo personal me agrada trabajar con mujeres, porque son comprometidas, somos comprometidas, leales. Yo pienso que eso tiene mucho de cierto, transparente, sin demeritar, desde luego, la administración de justicia impartida por los hombres. Debe haber una equidad, porque pues hay diferencias de pronto de orientación en el pensamiento, en algunos casos en el comportamiento, que al complementarse pueden funcionar bien y en cualquier ámbito, y ese ámbito puede incluir también la administración de justicia. Entonces, sí, me parece que somos comprometidas, que tenemos virtudes que podemos poner al servicio de cualquier actividad empresarial, la justicia, el ejercicio del derecho, y es muy positivo que se promueva la equidad de género, desde luego. La doctora Diana Richardson es calificada como una de las juristas más competentes, escritora, autora de libros, en primer lugar. En segundo lugar, una gran académica, profesora de diferentes universidades. En tercer lugar, muy aplicada al tema del derecho tributario. 30 segundos. Y aduanero. Y aduanero. ¿Cuál es la importancia del derecho tributario aduanero? En 30 segundos. Bueno, es que es el sostenimiento fiscal del Estado. El sostenimiento fiscal del Estado se fundamenta en los recursos que son recaudados, en cómo se gestionan esos recursos y en cómo se sustenta la regulación para poder gestionarlos. Entonces es absolutamente fundamental, es el sostenimiento económico del Estado. Y en materia aduanera es la supervivencia del Estado, como dice el doctor Horacio. Y en materia aduanera pues es el comercio, es la actividad empresarial, es la actividad comercial lo que está de por medio de todos y del mundo. Colombia no puede apartarse de esa dinámica, y para eso está también la regulación aduanera, que tiene como soporte los tratados internacionales y otras normas. Bueno, creo que no es el objeto del programa de hoy, pero sí es fundamental porque estamos hablando de la supervivencia económica del Estado. Muy bien, un derecho muy aplicado a la economía, el derecho tributario y aduanero. 66 años de la Gran Colombia. Parece que fuera ayer, siempre lo dice el doctor Horacio Gómez Aristizábal, ¿a quién? La Universidad de la Gran Colombia le hará un homenaje en su departamento, el departamento del Quindío, y en su capital, en Armenia, y también habrá un micro homenaje en el municipio de... ¿Usted qué municipio es del Quindío, doctor? Córdoba, Quindío. De Córdoba, Quindío. Casi digo que Barcelona, no. Córdoba, Quindío. Quindío me cae muy bien porque lleva dos nombres, Pijao y Calarcá, que son dos nombres muy tradicionales del departamento del Tolima. Que Dios les bendiga.